Muy buenos días a toda nuestra audiencia que hoy nos acompaña en este espacio de diálogo y de reflexión. Es un gusto saludarles, mi nombre es Suania Aguilera y les agradecemos por abrirnos el espacio en sus hogares y por el tiempo. En cada programa nosotros buscamos acercarnos a los temas que marcan nuestra realidad como país. En la región de Centroamérica, el fenómeno migratorio ha cobrado una relevancia creciente en los últimos años. Miles de personas en tránsito atraviesan el país cada mes, mientras organismos nacionales e internacionales advierten sobre los desafíos en materia de derechos humanos, protección y asistencia a estas personas. Según estadísticas de CONADE, 12.868 personas migrantes procedentes de diferentes países como ser África, Asia, Europa, el Caribe, Centro y Sudamérica, que transitaron por territorio hondureño con destino a Norteamérica, especialmente Estados Unidos. Estas cifras corresponden al periodo de 1 de enero al 13 de marzo de 2025. Los migrantes incluían 1.200 niñas, 1.482 niños, 4.291 mujeres y 5.875 hombres, de los cuales el 98% ingresaban por la zona oriental del país, especialmente por Trojes y Danlí. Las nacionalidades de estas personas correspondían a 6.597 cubanos, 1.899 haitianos, 1.306 venezolanos, 427 procedentes de la India, 225 de Irán, 180 ecuatorianos, 171 chinos y 152 colombianos. Estas personas que transitan por nuestro territorio enfrentan múltiples dificultades a lo largo de su recorrido. Muchas veces ellos viajan en condiciones extremas, como ser a la falta de alimentación, agua potable y atención médica. Además, ellos sufren las inclemencias del clima, el cansancio de recorrer largas distancias y en muchos casos la carencia de un lugar seguro donde descansar. A esto se suman riesgos sumamente graves como ser la violencia y la explotación y la trata de personas, la discriminación, que hacen aún más vulnerable su situación en el país. Para profundizar en este tema y conocer una visión experta sobre la situación de las personas migrantes en Honduras, hoy conversamos con la abogada Carmen Díaz, quien es graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Además, cursó estudios en la Escuela de Defensoría de Derechos Humanos y es autora de una publicación sobre el derecho a la alimentación elaborada en el Centro Sagrado Corazón de Jesús, con un enfoque en derechos humanos. Ella nos compartirá su opinión acerca del respeto de estos derechos y de las poblaciones a los principales retos que se enfrentan en el país y en materia de producción y asistencia. Bienvenida. Mucho gusto. Bueno, para comenzar, queremos saber, para poder orientar a la población, cuáles son los principales derechos que la legislación nacional reconoce para las personas migrantes en Honduras. Uno de los primeros derechos que pues la población migrante tiene es el derecho a la vida. De ahí parten y emanan todos los derechos. El derecho a tener una información, acceso legal, también el poder refugiarse en nuestro país en condición de asilado, también el poder acercarse y tener mecanismos de protección. Entonces, también el derecho a la salud, y donde los migrantes pueden acceder a cualquier centro asistencial y ser tratados en igualdad de condiciones, tal como fuera un hondureño. En ese marco legal, ¿qué servicios básicos reciben los migrantes durante su tránsito en el país? Durante su tránsito en el país, recordemos que Honduras es un país de tránsito y hay varios puntos, ¿verdad? Y primero, si nosotros vienen retornados, es decir, lastimosamente no lograron llegar a su destino, retornan por nuestra frontera de Ocotepeque. Y si vienen desde la parte de abajo, desde Sudamérica, van a entrar muy posiblemente por los puntos de Trojes. Entonces, están esos dos espacios, donde pues más que todo se concentra en su mayoría. En esos lugares, el Estado ha habilitado espacios, más que todo en Trojes, que es el lugar más como de entrada, donde han habilitado un centro que se llama un CAMI, donde ahí atienden a todas estas necesidades, lo más básico,
como poder solicitar llamadas, el hospedaje, que es lo vital, alimentación, y si las personas pues tienen una necesidad de protección, pues las vinculan a mecanismos de protección en este espacio. Y también se han habilitado en estos puntos fronterizos, pues también a nivel de las delegaciones, el poder pues establecer denuncias por medio del CONADE. También hay otro tipo de servicios como ya que ya lo brindan las ONG, pero me imagino que más adelante pues lo vamos a ver. Muchas gracias. Hablando de la estadía de los migrantes en el suelo hondureño, ¿verdad? En promedio, más o menos, ¿cuánto permanecen los migrantes o cuánto le permite la ley permanecer en nuestro país? En 5 días ellos pues tienen muy mal llamado salvoconducto, pero es un permiso de tránsito, donde se les permite, como lo dice bien su nombre, pues transitar por Honduras y pues en este caso pues llegar a la frontera de Cotepeque y salir. Si no, pues hay una multa, se hace un pago de una muy mal llamada multa, pero es una sanción administrativa. Al final, los migrantes en su promedio están en ese tránsito 5 días, que es lo que pues les toca pues en pasar de bus a bus, y los que sí se quedan en Honduras muchas veces son porque ya no tienen dinero para pues seguir transitando, y también pues hay una calidad muy específica, que es las personas que son solicitantes de asilo. Entonces ellos deciden, no, yo no puedo regresar a mi país, yo me quiero establecer en mi país, en este país que es nuestro país Honduras, y posteriormente ellos siguen o se quedan, tienen esa posibilidad de decidir dónde se quieren quedar, y más que todo es por su calidad, su condición de persona que ya no puede regresar a su país por razón política, razón económica, por una razón de ideología política, más que todo muy puntual eso hablarlo, y también en la calidad por su sexo, por su raza, incluso por su religión. Usted mencionaba algo importante, que era lo del asilo. ¿Qué tan accesible y qué tan accesible y qué efectivo es el procedimiento de esto? Bueno, según la ley, en cada punto, cada estación migratoria, las personas pueden solicitar asilo y así serse referidos a la Gerencia de Derechos Humanos del INM. Pero es muy común que las personas no lo conozcan o no conozcan la figura, sino que es más que todo cuando se centran aquí en Distrito Central, entonces ya las personas dicen a buscar la Gerencia de Derechos Humanos, el INM, y entonces empiezan su proceso. Pero según se establece, se puede hablar en cualquier punto fronterizo donde esté una delegación del INM. Más allá de los trámites formales, la seguridad es un tema crucial, como nosotros sabemos, ¿verdad? Sí. Para los migrantes que ellos van de paso por nuestro país. ¿Qué acciones concretas podrían facilitar una migración más segura, ordenada y más regular en Honduras? Creo que también extender mayormente los servicios que ya se brindan en INM. Sabemos que el tema de presupuesto es un factor muy fundamental. También que las personas que ejercen la función pública a nivel de los policías, militares que están en puntos fronterizos, conozcan los derechos y los deberes de los migrantes, y más que todo que puedan así garantizar también el poder tener un enfoque diferenciado en género, el poder hablar desde que las mujeres hay un trato preferencial, hablar de la trata de personas, porque al final el coyote es un tratante y trata con la vida humana, y es importante ver todo este tipo de formación a todo el personal tanto del INM, seguir sensibilizando en enfoques basados en género y también en un trato diferenciado por esta cuestión de género, que yo creo que es algo que debemos hacer énfasis e incluso que las personas se sigan sensibilizando a partir de esta realidad. O sea, debemos de hablar de un enfoque diferenciado al tratar a las mujeres, porque las mujeres en la ruta migratoria migramos con necesidades especiales, la menstruación, la menopausia. No hablamos también de las personas LGTB que necesitan un trato diferenciado. No hay estadísticas en Honduras cuántas personas LGTB han transitado por Honduras. Entonces, es importante hacer una caracterización, hacer una diferenciación, y también que el personal que esté en los puestos tanto en los puntos fronterizos como las personas que hacen estos retenes o toman denuncias incluso,
tengan estos enfoques para que pues el trato sea diferenciado y obviamente que pues se sigan aperturando mayores presupuestos para estas crisis migratorias que pues en su momento fueron agudizadas, pero como el fenómeno es multicausal y diferenciado y además es muy amplio, podemos llegar a ver que atendemos 100 esta semana, pero en la siguiente semana nos vienen 700 personas. Entonces, para medir flujos es algo bien complejo, que también tenemos que usar mucho la estadística, el recolección de datos. Entonces, a eso debe ir apuntarle el Estado, a la recolección efectiva de datos y usar esos datos para poder tomar decisiones más certeras. En los puntos fronterizos o cuando los migrantes retornan, usted hablaba sobre las personas de la comunidad, ¿verdad? ¿Existen puntos que ayuden a las personas de la comunidad? Sí, claro, incluso hay programas tanto de las ONG más que todo, porque sí quiero hablar un poco de cómo las comunidades de acogida, porque en los diferentes puntos de tránsito hay este grupo llamado redes humanitarias. También aquí en Distrito Central nosotros estamos en la comunidad de acogida. En el occidente está el ELFO, que es otro espacio de sociedad civil, que son organizaciones que se aglomeran, que construyen liderazgos y que por medio del trabajo en red logran que hay una atención diferenciada a la población migrante. Es por eso que nosotras creemos fielmente en este modelo de intervención, en que entre todos nos podemos unir para trabajar en pro de los derechos humanos de las personas. Entonces, sí hay organizaciones, por ejemplo, Cruz Roja, el Foro SIDA, hay muchas organizaciones, nosotros incluso el CDH tiene programas especializados con enfoques en género. Entonces yo creo que por ahí debemos ir apuntándole y creo que también entre estos flujos, en estos movimientos mixtos encontramos muchas personas con diferentes estados de necesidad, entonces basándonos en esto podemos tomar decisiones más certeras y una atención sin daño, porque ese es uno de los principios humanitarios que nos rigen a todos los que estamos en este mundo, que vamos a acompañar, a colaborar, pero sin hacer o provocar más daño. ¿Cómo podemos nosotros sensibilizar más al hondureño respectivo a este tema y respectivo a las personas que transitan por nuestro país? Creo que es importante mencionarle que los derechos de las poblaciones migrantes no es como que yo vengo y los dejo en mi casa, sino que transitan con nosotros. Los derechos de la población migrante cruzan fronteras. Entonces es necesario seguir abordando desde la capacitación, sensibilización, campañas, el ponernos en el lugar, porque yo creo que si en cualquier sala nos ponemos y decimos, levanten la mano, ¿quién tiene un familiar migrante? Muchas personas levantan la mano. Entonces, ponernos a pensar, si tu mamá, si tu papá estuviera en esta situación, ¿te gustaría que fuera tratado de esa manera? ¿Te gustaría que los cobros fueran excesivos? ¿Te gustaría que fueran maltratados por un agente policial o que se le retuvieran los documentos por parte de un agente de migración? ¿O que se le pidiera favores sexuales a cambio de transitar por una zona o no? Entonces es importante tomar todos esos puntos en consideración. Ok, centrándonos un poco en el contexto regional, sabemos que Honduras no está aislada. ¿Cómo impacta a nuestro país los acuerdos migratorios y las políticas de deportación implementadas por otros países? En nuestro país lo impacta directamente en la manera económica porque muchas personas son las que envían remesas y pues es el como que sostiene la economía familiar hondureña. Entonces por ahí si deportan a una gran cantidad de personas o que llevan mucho tiempo en Estados Unidos, casos que nos llegan que 30 años en Estados Unidos y retornan acá donde no tienen nada. Entonces eso nos hace un llamado a que sí, la mayor afectación va a ser económica, pero también no podemos dejar la salud mental. ¿Cómo reconstruimos un proyecto de vida de 30 años en otro país y retornar a nuestro país donde no tienen nada, donde no hay arraigo cultural, donde no hay arraigo económico, donde no hay incluso arraigo familiar? ¿Cómo reconstruimos esta realidad? Entonces es importante desde ahí partir, reconstruir el proyecto de vida de las personas. Muchas gracias. Bueno, nosotros sabemos como sociedad que tenemos que ser más conscientes y ser más empáticos con las personas que transitan por nuestro país, ya que estas personas no cuentan muchas veces con las necesidades básicas, a veces no se les da el trato correcto. Agradecemos a la abogada Carmen Díaz por brindarnos esta entrevista y también le damos la gracia a la audiencia por brindarnos su espacio y su tiempo. Los esperamos
mañana en la misma sintonía. Gracias.